se interpone. Bueno, pues les damos 2 minutos más para que entren. Los más chicos ya van 41. Bien, chicos, ¿listos? Empezamos, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con oxigenoterapia. Ustedes llegan al hospital y ya son internos y ven a un paciente, así como este señor, que acaba de salir de cirugía hace unas 8 horas. Lo operaron del abdomen, una lape, porque tenía algo en el abdomen, no importa. El paciente tiene mucho dolor, y además, por el dolor que trae, tiene una respiración muy superficial, por lo cual el paciente se termina administrando, después de varios analgésicos, le pasan opiáceos, porque el dolor era muy importante. A las pocas horas, el paciente empieza a desaturar, satura del 85%. Entonces, ustedes llegan y se preguntan, ¿qué será lo que le puedo poner a este paciente? Tengo en un hospital unas puntas nasales, una mascarilla reservorio o una mascarilla simple. Si el paciente está reteniendo CO2, la mascarilla reservorio y esta mascarilla hará que retenga más CO2 y nos lo podría deteriorar más, deprimir y hacer que el paciente se olvide hasta de respirar. Pero también las puntas nasales podrían ser insuficientes. ¿Cuánto aporta de oxígeno las puntas nasales? ¿Cuánto aporta de oxígeno la mascarilla? ¿Y cuánto aporta de oxígeno la mascarilla con reservorio? O el paciente tal vez no mejore y requiera un ventilador mecánico. Son las preguntas que se van a hacer cuando sean internos y vean estos dispositivos de oxígeno suplementario. Van a ver pacientes que tienen puntas nasales a 15 litros por minuto y no les sirve absolutamente de nada al paciente. Bueno, sí, para dañarles la mucosa de la vía respiratoria, el paciente va a sentir que le quema, pero le vas a otorgar un adecuado, o lo que tú quieres hacer, un adecuado aporte de fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. ¿En qué momento las puntas nasales, el paciente satura 85, le falta el aire, le pones las puntas y ves que ya no está funcionando? Cuando está por arriba de 6 litros, las puntas nasales ya no aportan un mayor beneficio y es cuando hay que pasar a otro dispositivo de entrega de oxígeno suplementario. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Bueno, tenemos que entender los conceptos de flujo y de fracción inspirada de oxígeno. Pero antes de eso, vamos a entrar con unos conceptos muy básicos, que es el FiO2. El FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Es la fracción inspirada del aire ambiente. Del 100% del aire que respiramos, solamente el 21% es oxígeno. Sé que eso lo saben bien. El resto es nitrógeno y un mínimo porcentaje hidrógeno y gases nobles. Esta fracción inspirada es invariable, estén en Culiacán, Sinaloa, estén en Durango, estén en Tonalá. Siempre la fracción inspirada de oxígeno
va a ser 21%. No así la presión que le llega de oxígeno a mi alveolo, que es la PA mayúscula O2. La presión alveolar de oxígeno sí cambia con la altura. Es mayor a nivel del mar y es menor a grandes alturas. Siempre vamos a poner ejemplo, la Ciudad de México está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. La PaO2 se refiere a la presión de oxígeno que llega al alveolo. Yo quisiera recibir 100 unidades de oxígeno, 100 milímetros de mercurio de oxígeno en mi alveolo y pasarle a mi arteria 100 milímetros de mercurio, para que de esta forma, si me llegan 100 y me toman una gasometría, yo tenga 100. Pero esto no sucede y lo veremos más adelante. ¿Por qué? Por algunos shunts fisiológicos. Eso hace que lo que me llegue a mi alveolo y lo que le llegue a mi arteria haya una diferencia normal. Eso se llama gradiente o diferencia alveolo-arterial, que es la diferencia entre la PaO2 y la PA arterial O2. Es una resta, es muy sencilla y lo normal es abajo de 15. Nosotros podemos tener 100 unidades de oxígeno en el alveolo y en nuestra sangre arterial tener 85. ¿Eso es normal? Sí, es normal. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Adelante. Ahora, están estos 4 conceptos que no son iguales y no son mutuamente excluyentes. Hipoxemia es estrictamente cuando ustedes toman una gasometría. Si no toman una gasometría, no pueden hablar de hipoxemia. Pueden hablar de clínica, de que el paciente está en una falla respiratoria. Pueden hablar de que el paciente tiene disnea, pero no pueden decir que tiene hipoxemia mientras no tomen una gasometría. El valor arbitrario y académico para decir que un paciente tiene hipoxemia, dependiendo de la literatura, es abajo de 60 y otras literaturas abajo de 50 milímetros de mercurio. Lo vamos a dejar en 60 milímetros de mercurio para hablar que tenemos hipoxemia. Si hay poco oxígeno en la sangre, pues mis tejidos sufren, en teoría. Pero hay situaciones normales, como las ciudades que están a grandes alturas, que manejan valores muy cercanos a ese 60, 68, 70, y no tienen hipoxemia. O tú podrías tener una oxemia normal y tener hipoxia, porque la hipoxia no es el oxígeno en la sangre, sino es el oxígeno que utilizan nuestros tejidos. Si yo tengo poco oxígeno, pues mis tejidos recibirán poco oxígeno, estarán en hipoxia. Pero si yo tengo suficiente oxígeno, pero mis demandas metabólicas de oxígeno suben, como por ejemplo, imagínense que salen a correr después de un año de no haber corrido, a la primer cuadra, ¿cómo van a estar? Una gran agitación, con taquipnea. ¿Por qué? Porque hay hipoxia tisular. Las demandas metabólicas de oxígeno subieron importantemente. No están hipoxémicos. Si les toman una gasometría, seguramente van a estar normales. Entonces, pueden ver que hipoxemia e hipoxia no es lo mismo. ¿Cómo medimos la hipoxia? Es un poco difícil. El valor académico para medir hipoxia es la transformación de un metabolito del ciclo del piruvato. Yo no puedo usar oxígeno para el ciclo de Krebs y generar ATP, entonces lo que hago es utilizar una vía alterna, la anaerobia, para generar piruvato y esta meterla al ciclo respiratorio y generar ATP. El costo que hay que pagar por ello es el lactato, el famoso lactato que podemos medir en las gasometrías arteriales. Nos hablan de hipoxia tisular. Desaturación es un valor abajo de 90%. La saturación y la hipoxemia no es lo mismo, ya que la saturación de oxígeno nos habla de qué tan saturada en porcentaje está nuestra hemoglobina. Si el paciente tiene grandes demandas de oxígeno, se va a desaturar más rápido. O si el paciente tiene una gran afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno, no va a desaturar, pero podría caer en hipoxia. ¿Cómo puede pasar eso, doctor? Bueno, les pongo el ejemplo de una intoxicación por monóxido de carbono. Una persona que esté en un incendio, se combustiona el oxígeno junto con todo lo que se queme y el paciente empieza a respirar CO, monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono genera una carboxihemoglobina que tiene una afinidad muchísimo, muy alta al oxígeno y no lo suelta. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la saturación de oxígeno? Perfecta, cercana al 100%, porque
el eritrocito está lleno de oxígeno. El problema es que no lo suelta. ¿Va a tener hipoxemia? No. ¿Qué va a tener? Hipoxia. Esos pacientes van a morir de hipoxia tisular. Entonces, como pueden ver, tampoco es saturación e hipoxemia son mutuamente excluyentes. Y por último, disnea. Disnea es la sensación subjetiva de la falta de aire. ¿Qué quiere decir subjetivo? No la pueden medir. O sea que si llega un paciente con una PaO2 de 95, una saturación del 99, un lactato normal, y les dice, doctor, tengo disnea, ¿es cierto o es falso? Es cierto, él tiene disnea, se acabó, porque eso es algo clínico y es una sensación subjetiva. Por el contrario, hay pacientes que pueden tener hipoxemia por laboratorio y no tener disnea. El ejemplo clásico son los pacientes con EPOC. Manejan PO2 bajos y no les falta el aire. Bien, vamos a hablar del famoso gradiente alveolo arterial de oxígeno. Yo quisiera que mi alveolo, para que fuera esto académicamente, llegaran 100 unidades de oxígeno. Nosotros medimos esas unidades en milímetros de mercurio. Y yo quisiera que mi alveolo le pasara a mi arteria esas 100 unidades y que no hubiera diferencia entre ese gradiente. Sin embargo, hay varios componentes de esta presión alveolar de oxígeno. Está la presión atmosférica, la presión de vapor de agua, la FiO2, el CO2 y el cociente respiratorio. La presión que llegue a mi alveolo debería en teoría ser la misma que le llegue a la arteria. Mi PaO2 va influenciada por estos componentes. Uno, el que nosotros podemos modificar, el FiO2. El FiO2, como ya quedamos, es la fracción inspirada de oxígeno que en el aire ambiente es el 21%. ¿La podemos modificar? Claro que sí, incrementando el flujo de aporte de oxígeno suplementario con unas puntas nasales o cualquier artefacto que dé oxígeno. La presión barométrica es muy importante porque se refiere a la presión que hay en la atmósfera y esa presión hace que el oxígeno llegue al alveolo. A mayor presión barométrica llegará mayor contenido de oxígeno a mi alveolo. La presión barométrica está hecha de forma educativa a nivel del mar, 760. Conforme se incrementa la altura, la presión barométrica va bajando y por eso la presión alveolar en ciudades como la Ciudad de México es de 560 y algo y por lo tanto mis pacientes no les llega una presión alveolar de 100 unidades, les llega, vamos a poner, de 70. Entonces el paciente no puede tener 70 en el alveolo y mágicamente en su arteria llegar a tener 100. Esto no va a pasar. Si le llega a 70, va a tener de 70 para abajo en la arteria. La presión de vapor de agua es una resta, ya que se necesita calentar este aire que ingresa por nuestros cornetes nasales y eso le genera un vapor de agua que le resta presión a la presión barométrica. Este artículo de lineal se los pongo para ejemplificar de lo que estamos hablando. A nivel del mar, o sea, vamos a suponer que van a Arriaga, Tonalá, su presión barométrica de 760 nos daría, si nos tomáramos una gasometría, una PaO2 de 95.9. ¿Por qué? Porque tenemos 102 milímetros de mercurio de presión alveolar. ¿Cómo sacaron esto? Así, haciendo esta fórmula. Entonces, a nivel del mar, al alveolo le llegan 102, pero a mi arteria le llegan solamente 96. ¿Dónde se perdieron esos 5 unidades de oxígeno? Lo vamos a ver a continuación. Pero ven en la Ciudad de México, que estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica de 583. Conforme sube la altura, baja la presión barométrica. Vea, un paciente en la Ciudad de México va a tener 72 milímetros de mercurio de presión alveolar. Jamás va a tener una PaO2 de 99, de 100, al menos que pasen dos cosas. Que el paciente tenga oxígeno suplementario o que el gasómetro esté mal calibrado. Si llegan a 72, ¿cuánto le va a llegar a la arteria?
pues tiene que ser algo menor a 15, le llegan 65.9. Esa es nuestra diferencia, nuestro gradiente de alveolo arterial, 72 y 66. ¿Por qué tanto el nivel del mar como a grandes alturas lo que me llega a mi alveolo no es lo que le llega a mi arteria? Por esto, porque pasa la sangre, vean acá ponen un ejemplo que llega al alveolo 104 mililitros de mercurio y se lo pasa en el primer tercio del espacio de la membrana alveolo capilar y mi capilar tiene 104. ¿Por qué si tomo una gasometría no me sale con 104? Porque al llegar a la aurícula izquierda se contamina con la sangre venosa de un drenaje que se le ocurrió al cuerpo hacerlo, drenar su flujo venoso bronquial a la aurícula y la contamina. Y es por eso que de 104 baja a 95. Esta diferencia de 9 es el gradiente alveolar arterial. Por eso es normal que nuestra presión alveolar sea de un número y nuestra presión arterial sea de otro número menor. Eso es lo que sucede en Tuxtla. En Tuxtla, que estamos a 713 metros sobre el nivel del... No, no es cierto. Estamos hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos 713 de presión barométrica. La presión alveolar es de casi 94. Y una gasometría normal en un Tuxtle cuatrimatado sería de 88, 89 más o menos. No tiene por qué tener de un eco, al menos que tenga oxígeno suplementario o que el gasómetro esté mal calibrado. Espero que eso haya quedado claro. Entonces, esta es nuestra fórmula de la presión alveolar. Es muy importante que la sepan, no solamente para fines de llenar, sino para ir entendiendo todos los mecanismos de hipoxemia. Si hiciéramos la fórmula a nivel del mar, nuestra PaO2 con un 0.21 o 21% de FiO2 por 713, lo estamos haciendo a el valor de Tuxtla Gutiérrez, menos mi... no es cierto. No estamos haciendo a lo de Tuxtla Gutiérrez. Estamos haciendo a nivel del mar, pero ya le resté los 760, le resté los 47 de vapor de agua, por eso me quedó 713. O sea, yo confundiendo. Entonces, a nivel del mar, FiO2 al 21, bueno, a nivel del mar de cualquier lado, 760 de la presión barométrica menos 47 de la presión de vapor de agua para calentar ese aire que va a entrar a nuestra vía respiratoria, menos nuestro CO2, que un valor normal, 35-45, corresponde a 40, entre el cociente respiratorio, que es de 0.8, que es la relación del CO2 producido y el consumido. Como eso no lo pueden hacer de forma práctica, siempre van a utilizar esa constante, les daría 150 menos 50, o sea, 100. Mi presión alveolar de oxígeno a nivel del mar es de 100 milímetros de mercurio. Si yo me tomo una gasometría y tengo 95, tengo una diferencia alveolar arterial de 5. Lo normal es siempre menor a 15. ¿Qué intento hacer yo cuando administro oxígeno suplementario? En un segundo. Perdón, chavos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien o nos regresamos? Vamos bien. Eso, mero. Muy bien. Entonces, ¿qué intentamos hacer con la oxigenoterapia? Pues nada, aportar oxígeno suplementario. ¿Cuánto? Pues el que podamos. Quisiéramos aportarle el 100% del FiO2 que el paciente maneja, que es de 21, nos gustaría llevarlo al 100%. Desgraciadamente eso no es posible en la mayoría de los dispositivos que van a tener al alcance en los hospitales. ¿Cómo lo logramos? Incrementando el flujo. Ahorita van a entender esto que es la fórmula de Genn-Pasay. Flujo no es litros y flujo no es tiempo, sino es su relación entre litros y tiempo.
Mientras más rápido pase un litro en menor tiempo, hay mayor flujo. Mientras más lento pase, hay menor flujo. Muy bien. El flujo, tenemos dos tipos de sistemas de forma genérica. El que van a ver casi siempre, que es el de bajo flujo. Van a ver esto que se llama caudalímetro pegado a una toma de oxígeno y da hasta 15 litros. Les da 15 litros. Como les da 15 por denominación, es de bajo flujo. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un flujo normal cuando metemos aire de 30 a más litros por minuto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, 15 litros, pues es muy poco. Y el alto flujo son los que pueden manejar arriba de 30. Una es que hay una toma que tenga hasta 30 litros, eso no es lo convencional, eso son máquinas especiales. Y lo otro es que mi caudalímetro va a aportar litros por minuto de oxígeno al 100%. Pero si yo mezclara más de estos 15 litros con los litros que yo puedo sacar del aire ambiente, o sea, si yo los mezclara los 15 con unos 30 del aire ambiente, eso lo hacen las blenders o las mezcladoras, estaríamos aportando 30 más 15, 45 litros, y lo haríamos de alto flujo. Y está, por último, el efecto Venturi, que lo utilizan algunos sistemas y que más adelante se los voy a explicar porque es muy importante. Muy bien. Entonces, el flujo. Sistemas de bajo flujo son los que van a ver siempre. Puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla con bolsa reservorio. Es muy, muy importante que sepan cuánto FiO2 pueden aportar con puntas nasales y hasta cuántos litros pueden aportar. No se vale estar dando 15 litros minuto con unas puntas nasales porque no le estás aportando un mayor FiO2 a un 45%. Y el alto flujo, que son las mascarillas Venturi, las más famosas se llaman Ventimast, que son una marca, y las puntas nasales de alto flujo, que con esta era COVID tomó mucha importancia. Son mezcladoras que toman los 15 litros que le aportamos de la toma de oxígeno con oxígeno del aire ambiente y lo mezcla para generar alto flujo. Esto es muy difícil de explicar. Voy a tratar de que quede claro. ¿Por qué unas puntas nasales? ¿Por qué una mascarilla reservorio? ¿Por qué un ambú dan distintos concentraciones de FiO2? Cuando nosotros respiramos, toda esta zona, que es la nariz, la faringe, la orofaringe, toda está llena de aire que contiene CO2, no contiene oxígeno, y si contiene muy poquito. Nosotros necesitamos primero llenar estas zonas y después que pase a la tráquea y evidentemente a los alvéolos. Ese es el reservorio nasofaringeo. Cuando nosotros ponemos puntas nasales, ese reservorio llena nuestro reservorio nasofaringeo con 6 litros. Por eso, después de 6 litros, ya no tenemos más reservorio y no tiene caso aumentar más el FiO2. ¿Qué podríamos hacer? Una, como caricatura, hacer una nariz más grande. Obviamente no se puede. Dos, darle un reservorio artificial al paciente. ¿Cuál sería el reservorio artificial? La mascarilla con reservorio. Estás haciendo un reservorio de oxígeno. Si la bolsa está inflada, tendrás acá 1 litro de oxígeno más los mililitros con los que tuviste que llenar la nasofaringe. Entonces, la toma de oxígeno va a unos tanques de oxígeno, que se dice oxígeno medicinal, que están al 100%. O sea, si ustedes dan 1 litro minuto, ¿cuánto porcentaje de oxígeno aporta? 100%. Y si dan 2 litros, 100%. Y si dan 3 litros, 100%. Entonces, ¿los litros para qué sirven? Para saber el flujo al cual estamos llevando ese oxígeno al 100%. Lo voy a tratar de simplificar más. ¿Por qué si yo respiro 1 litro por minuto no consigo un FiO2 del 100%? En la siguiente gráfico se los voy a dejar más claro.
Nosotros cuando respiramos gaytonescamente, dice que el volumen corriente, que es la respiración normal, no forzada, son de 500 mililitros por cada respiración. El flujo inspiratorio académico es de 30 litros minuto. O sea, estos 500 mililitros los metemos en un segundo. Por eso dividimos 30 entre 60, nos da 500 mililitros por segundo. ¿Por qué por segundo? Porque nosotros respiramos esos 500 mililitros en un segundo y expiramos en 2 segundos. ¿De dónde salió ese famoso flujo inspiratorio de 30 litros? De lo normal, de lo fisiológico. Aquí les va. Este es el flujo inspiratorio normal. Acá sería 0, acá sería 35. Nuestro flujo inspiratorio, aquí lo ponen a 35. Muy bien. Cuando yo meto aire, esta curva va a tratar de meter los 500 mililitros fisiológicos que meto por segundo. Por eso dice aquí un segundo y 2, 3 en la expiración. Por eso tenemos una relación inspiración-expiración o IE 1 a 2, es lo normal. Respiramos un segundo y expiramos 2 segundos. Yo meto estos 500 mililitros en un segundo. 500 mililitros de aire. ¿De dónde entró este aire? Del ambiente. ¿Con qué FiO2? 21%. Si yo pongo una cánula nasal a 4 litros, de estos 35 litros minuto que metí, solo 4 son de FiO2 al 100%. Por tanto, mi FiO2 va a ser la mezcla de este FiO2 al 100% de los 4 litros, más los que sería 31 litros minuto que entraron del aire ambiente, que está al 21%, y se mezclan para dar el FiO2 resultante. Por lo tanto, las cánulas nasales jamás van a proporcionar un FiO2 al 100% porque tendríamos que tener flujos inspiratorios en el flujómetro mayores a 30, y como ya vimos, llega hasta 15. El alto flujo hace eso, hace que todos los 500 mililitros que metimos, con todo el flujo al 100%, por eso podemos saber perfectamente el FiO2 administrado en los dispositivos de alto flujo. Bajo flujo, alto flujo. Ahora, la cantidad de oxígeno que se mezcla con el aire es variable, ya que depende de varios factores. Uno es la cantidad de oxígeno que lleva al reservorio nasofaríngeo, el espacio muerto que hablamos, que tiene CO2. Otro es el flujo del oxígeno administrado, que eso depende de los litros que le abramos a la toma. 3, del patrón respiratorio, porque no es lo mismo que alguien respire 30 litros minuto a que alguien acabe de correr y no respire 30 litros, respire el doble o el triple, porque está muy taquipneico, y eso hace que meta muchísimo aire en poco tiempo, y en vez de ser 30 litros, van a ser 60 litros o 90 litros. Y entonces nuestra curva, que creíamos que era normal, le estábamos dando 4 litros minuto, realmente el paciente está metiendo hasta acá, y esto que está metiendo es totalmente de aire ambiente al 21%. Muy bien. Las puntas nasales, que es el dispositivo más sencillo que ustedes conocen, generan un FiO2 por litro administrado de 3 a 4%. Si lo quieren aprender muy fácil, sumen 3, multipliquen por 3 cada litro y súmenselo al FiO2 al 21%. Por ejemplo, un paciente que tiene un FiO2, perdón, que tiene unas puntas nasales a 3 litros, 3 por 3, 9, más 21, 30%. Aquí le pusieron 32 porque ellos lo multiplicaron por 4. Entonces, el FiO2 por cada litro se incrementa de 3 a 4%, pero al llegar a 6 ya no puede crecer más. Se queda en 44. ¿Por qué? Por lo que les comenté del reservorio natural, que ya se llenó. Lo que vas a hacer al jalar más aire es meter litros del aire ambiente. Ese aire ambiente no tiene FiO2 más que al 21%. Por eso, las puntas nasales por arriba de 6 litros no son útiles, y por eso las puntas nasales no nos pueden aportar más de 45% de FiO2.
En cambio, la mascarilla de reservorio sí nos permite eso, ya que nos hace un reservorio artificial que viene de 1 litro. Es un sistema de bajo flujo, pero de alta capacidad. ¿Cómo incrementamos esta capacidad? Incrementando el reservorio nasofaríngeo con una bolsa que la vamos a llenar de oxígeno. ¿Qué necesitamos, por tanto? Llenarla de oxígeno para que funcione como reservorio. Para que cuando el paciente inspire, la mascarilla está tapada, esta válvula se abra y entre aire de esta bolsa hacia el paciente con oxígeno al 100%. Y estas válvulas unidireccionales impiden que entre el aire ambiente y se mezcle el 21% con el 100% de los litros administrados. Por eso, en teoría, una bolsa reservorio nos podría dar hasta 100% de FiO2, aparentemente. Entonces, ¿cuántos litros necesito para llenar la bolsa? Bueno, si ustedes la abren a 15, se va a llenar. Si la abren a 2, no se va a llenar. Lo mínimo son 7 litros. Por eso, si ustedes no llenan la bolsa, no está funcionando su intención. Personas que tengan flujos menores a 6, mejor pónganles unas puntas nasales. Pacientes que quedan más de 6 litros requieren una mascarilla reservorio. Y de ahí que no tenga sentido utilizarlas con flujos menores. Para que funcione, siempre tiene que estar llena. Si está colapsada, pues no hay ese reservorio de oxígeno artificial. Y vean, conforme ustedes suben su flujómetro hasta el máximo de 15, aquí me dice que es 90, pero en muchas literaturas nos dice que llega al 100%. Esta mascarilla simple, que es cada vez menos frecuente de encontrar en los hospitales, como no tiene un reservorio natural, termina entrando aire a través de estas válvulas cuando nosotros inspiramos con gran fuerza, y lo máximo que nos pueden dar de FiO2 es a 15 litros, 60%. Entonces, como resumen, yo puedo dar un FiO2 del 45% máximo con 6 litros por minuto de puntas nasales. Puedo dar 60% máximo con una mascarilla sin reservorio y puedo dar hasta 100% sin reservorio. No, con reservorio, perdón. Esto es algo muy teórico porque no lo pueden medir, por lo que les comenté. Si el paciente está muy taquipnéico, mete flujos muy altos, ese flujo lo va a terminar jalando forzosamente del aire ambiente y el aire ambiente no tiene concentración del 100%, tiene concentración al 21%. Ahora, estas mascarillas que espero que sean cada vez más frecuentes, déjenme prender el aire, son las mascarillas Venturi. Estas sí te dicen exactamente el FiO2 que estás administrando al paciente. ¿Cómo lo hacen? Combinan o mezclan el flujo que le das por litros con el aire ambiente. Son sistemas de alto flujo que sacan ese flujo del aire ambiente. Los litros proporcionados por el flujómetro se suman los añadidos al aire ambiente por el efecto Venturi, que habla del principio de Bernoulli. Ahorita se lo voy a explicar. Acá, por ejemplo, te marca cuántos litros se requiere para alcanzar determinado FiO2. Por ejemplo, para que yo tenga un FiO2 de 35%, necesito darle 8 litros. Si yo quiero darle 40%, necesito darle 10 litros. Quiero darle 45%, 12 litros. Quiero darle 50%, 15 litros. Y es hasta donde puede llegar. No da más de FiO2 del 50%. ¿Cuál es la ventaja? Que está seguro que lo que está entrando es una mezcla de aire y el FiO2 es exacto. ¿Cuál es este efecto Venturi y el principio de Bernoulli? Un tubo que lleva aire, agua, lo que quieran, correrá a cierta velocidad y a cierta presión, pero sin embargo, si encontrara una estrechez y luego se volviera a abrir, si no fuera por el principio de Bernoulli, la presión haría que chocara y no permitiría el paso. Pero gracias al principio de Bernoulli, la presión baja y la velocidad se incrementa en esta zona para finalmente, por el principio de Bernoulli, salir y volver a recobrar la presión que tenía a la velocidad que tenía.
¿Qué conseguimos con esto? Que si nosotros tuviéramos este tubo con esta estrechez y metiéramos, hiciéramos un agujero y metiéramos un popote, acá, como maneja gran presión, va a sacar el agua hacia acá, o el aire. En cambio, si ponemos el popote en la zona más estrecha, como esta zona perdió presión para poder pasar, la presión será negativa respecto a esto y meterá el aire o el agua, lo que queramos meter, hacia el tubo. Es el famoso efecto Venturi debido al principio de Bernoulli. El efecto Venturi es la succión del aire hacia este sistema y el principio de Bernoulli es la caída de la presión con el incremento de la velocidad para poder continuar el flujo en un sistema de paso. Muy bien. Y eso es lo que hacen. Entra el aire y tiene una válvula por la cual entra el aire ambiente. Vamos a suponer que nosotros pusiéramos la toma de oxígeno a 10 litros por minuto. El efecto Venturi va a ser que entren 46 litros del aire ambiente que está al 21%, y estos 10 litros están al 100%, para hacer una suma total de 56 litros por minuto, que nos dan un FIO2 del 35%. ¿Cómo sabemos esto? Porque los fabricantes así lo diseñaron. Con el ejemplo del 35%, nos piden que tengamos 10 litros minuto, porque va a robarle al ambiente 46 litros y los va a mezclar con 56 litros, que va a dar un FIO2 exacto de 35%. Es la forma en la cual estos dispositivos sí nos garantizan un FIO2 exacto. Los mismos principios utilizan los borboteadores, que los van a ver, humidificadores, nebulizadores de alto volumen, y también van a ver los famosos humidificadores o borboteadores. Estos lo que hacen es generar que el oxígeno entre húmedo, ya que recuerden que los flujos de aire que nosotros metemos lo tenemos que calentar en nuestros cornetes. Si entran fríos, resecan y lastiman. Y se vuelve más patente cuando los tubos son superiores a 5 litros por minuto. Entonces, unas puntas nasales que están a más de 4 litros deberían tener un borboteador. Por ejemplo, para hacer contracteostomía, pues, donde el oxígeno entra directamente a la tráquea, ya perdió la humidificación de la nariz, por eso es necesario que entre el oxígeno humidificado. Tiene desventajas, ya que se puede contaminar por bacterias o hongos, o puede haber fuga de oxígeno en la toma. ¿Quedó claro? Chavos, ¿ya se durmieron? Sí, doctor, sí quedó claro. Sí, doctor, quedó claro. Ok. Bueno, ahora vamos a ver mecanismos de hipoxemia. ¿Están de acuerdo? Digo, pregunto, pero la verdad es que, aunque contestaran, pues lo que vamos a ver, pues. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Son las 7:39. Nos vemos en 5 minutitos para que se estiren, tomen agua, vayan al baño. ¿Sale? Sí, doctor, Sí, doctor. gracias. Está bien, doctor, Sí, gracias. gracias. Gracias.
¿Listos, chavos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ya se ven en modo de presentación. Sí, doctor. Ya se ve. Ahora vamos con los mecanismos de hipoxemia. Vamos a poner el ejemplo del paciente que vimos hace rato. Era un paciente que acababa de salir de cirugía hace 8 horas por una cirugía abdominal, tenía dolor abdominal por la cirugía, por eso respiraba muy superficial y además, como no respondía al dolor con analgésicos convencionales, le pusieron opiáceos y eso provocó depresión del sistema respiratorio. ¿Qué mecanismo de hipoxemia tiene ese paciente? Lo más probable es que sea una hipoventilación alveolar. Le ponen oxígeno y responde rápidamente, lo despiertan y el paciente satura normal. Es más, le quitan el oxígeno y el paciente satura al 95%, ya que está bien despierto y está metiendo un adecuado volumen. Pueden clasificarlo como una hipoventilación alveolar. Por otro lado, llega un paciente cardiópata que se infartó hace algunos años, pero ahora ya trae datos de dificultad respiratoria porque trae una crisis hipertensiva. Y lo auscultan y tiene estertores. Y el paciente está desaturado, está hipoxémico, le ponen oxígeno y rápidamente mejora. ¿Cuál podría ser su mecanismo de hipoxemia si es un edema agudo pulmonar que respondió rápidamente? Podría ser una alteración de la difusión. Pero si no mejorara rápidamente, ese mismo edema agudo pulmonar, de convertirse en un problema de la difusión, se podría convertir en un shunt. Y por definición académica, los trastornos por mecanismo de hipoxemia tipo shunt no responden a oxígeno, son refractarios a oxígeno. Todo esto es, insisto, académico, pero es cómo funcionan los algoritmos que se deben de aprender y que en algún momento les van a servir, ya sea para sus exámenes de NAR, su examen Ceneval, etcétera, etcétera. Pero más importante, para su vida práctica. Muy bien. Los conceptos básicos de esto es que nosotros tenemos un intercambio gaseoso que se hace por medio de difusión. Pasa de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. En nuestro alveolo hay una membrana alveolo-capilar. Y esa membrana alveolo-capilar va a pasar el oxígeno, que es mayor en el alveolo, a la sangre arterial, que es menor, y la sangre arterial que tiene más contenido de CO2 se lo va a pasar al alveolo que no tenía CO2, y de esa forma se van a intercambiar CO2 y PO2. Muy bien. Como quedamos, nosotros metemos 500 mililitros de volumen tidal. Pero ¿cuánto de estos 500 mililitros con el FIO2 al 21% realmente entran al intercambio gaseoso? Pues, como se acuerdan, les dije que parte de este volumen se tiene que distribuir en la nariz, en la tráquea, y en todas esas zonas no hay capilares y no hay membrana alveolo-capilar, por tanto no entran en el intercambio gaseoso. Pero ¿cuánto es todo ese espacio? Se considera que ese espacio anatómico que no entra en el intercambio gaseoso porque no hay una membrana alveolo-capilar, que se llama espacio muerto anatómico, representa aproximadamente un 20 al 30%. O sea, de estos 500 mililitros, 100 a 150 no entran en el intercambio gaseoso. También está el espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar es el alveolo, sí tiene membrana alveolo-capilar, pero no se lo pasa al vaso porque el vaso está excluido. Eso sucede también en situaciones fisiológicas como las diferentes posturas debido a las zonas de West,
o en situaciones patológicas donde los vasos se cierran para no llevar flujo a alvéolos que están mal ventilados. Entonces, si nosotros sumamos el espacio muerto anatómico y el alveolar, tendríamos el espacio muerto fisiológico, que de fisiológico no tiene mucho. Y la respuesta vascular a la hipoxemia era lo que les había comentado. Los vasos se cierran cuando detectan alvéolos que no están siendo perfundidos. La ventilación final, que la representamos como BE, es la relación entre el volumen del espacio muerto y el volumen tidal. Si nosotros tenemos 100 entre 500, nuestra ventilación final es de 20%. Y si dividimos 150 entre 500, que es lo máximo del espacio muerto, 0.30. Cuando nosotros tenemos más de 0.30, entonces estamos en hipoxemia. Significa que tenemos mucho más espacio muerto ventilado que el espacio que sí está entrando en intercambio gaseoso. Pero si ese espacio muerto se incrementa tanto, más del 50%, entonces no solamente se va a alterar el mecanismo de difusión de oxígeno, sino también el del CO2, y el paciente va a tener, además de hipoxemia, hipercapnia. Ese es el concepto que tienen que aprender de ventilación, perfusión. Ventilación es el aire que entra a los alvéolos. La perfusión, que está marcada con Q, se refiere al flujo sanguíneo. Entonces, ventilación es alvéolo, perfusión, vaso sanguíneo. Todo alvéolo va seguido de un vaso o de un capilar. Por lo tanto, lleva una relación BQ normal. Como les había comentado, al alvéolo llega 100 unidades o 100 litros de mercurio de oxígeno y se lo pasa al capilar, que está oxigenado con esas mismas unidades, pero que se contamina en la aurícula por la sangre venosa de ese shunt fisiológico del drenaje venoso bronquial, que se le ocurrió drenar a la aurícula izquierda y contaminarla. Todo esto que no entró en intercambio gaseoso es el espacio muerto anatómico. Todos los alvéolos que no entren en intercambio gaseoso es el espacio muerto alveolar. Juntos forman el espacio muerto fisiológico, que como quedamos no debe ser mayor al 20%. Los mecanismos de hipoxemia de forma educativa son 4. De hecho, son 5, pero se agrupan 2 en uno mismo y por eso quedan 4. Uno es la disminución de la presión alveolar de oxígeno, o de la PA mayúscula O2, y por eso me tardé tanto explicándoles qué es la PaO2 mayúscula, la presión alveolar. Si nos llega poco volumen a nuestros alvéolos, pues vamos a entregar poco oxígeno, eso es definitivo. Eso se va a llamar hipoventilación alveolar. Si llegara menos del 21% a nuestros alvéolos, será otro mecanismo de hipoxemia. Este mecanismo de hipoxemia es muy raro, es más bien educativo, y este tipo de hipoxemia no es nada frecuente. Los más frecuentes son los siguientes. Cuando el aire llega al alvéolo, pero el alvéolo está ocupado, entonces no puede entrar en intercambio gaseoso. Eso se conoce como shunt. Si el alvéolo sí está permeable, el vaso está permeable, pero en la membrana alveolo-capilar hay algo que impida su paso porque está destruida, porque tiene agua, porque tiene material de proteinación, habrá un problema en la difusión de gases. Por eso se conocerá como alteraciones en la difusión de oxígeno. Pero si es el vaso el que está tapado, mi alvéolo está bien, mi membrana alveolo-capilar está bien, va a ocurrir exactamente lo mismo. Me va a llegar una PaO2 alta, pero no se lo voy a poder pasar a mi vaso porque está excluido. Esto se conoce como alteraciones de la ventilación-perfusión. ¿Por qué se llama alteraciones de la ventilación-perfusión, doctor? No sé, porque así se le ocurrió a West. ¿Por qué no alteraciones de la perfusión? No lo sé. Pero así lo van a encontrar en la gran mayoría de libros. Cuando ustedes entienden esto, entienden que todo es un problema de la ventilación-perfusión. Pero cuando ustedes leen alteraciones de la ventilación-perfusión, es exclusivo
de que el problema está en la perfusión. ¿Por qué? Porque así se le ocurrió a West y así le hemos seguido haciendo caso. Muy bien. ¿En qué situaciones puede disminuir la presión alveolar de oxígeno? Como habíamos dicho, una opción es que llegue poquito volumen a nuestro alveolo. En vez de meter 500 mililitros, metamos 250. ¿Por qué? Por dolor abdominal, como el caso del paciente. ¿Por qué? Por sedantes, depresión del sistema nervioso central, pacientes que tienen SAOS, EBC, alteraciones neuromusculares, Guillain-Barré, fatiga muscular, el dolor que les había dicho, alteraciones restrictivas, un tórax inestable, el paciente no puede inspirar profundo porque le duele el tórax, porque lo tiene fracturado. Va a meter poco volumen pulmonar, va a entrar con poco oxígeno. Hay algo muy curioso, es el único mecanismo de hipoxemia académico en el cual el CO2 se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque el CO2 requiere del volumen. Si llega mucho volumen, fácilmente se difunde. Si llega poco volumen, se va quedando y entonces se va reteniendo en la sangre y aparece la hipercapnia o la elevación del CO2. Dos, que hay una disminución en la fracción inspirada de oxígeno. O sea, ¿se puede respirar menos de 21%? Sí. Tres situaciones hipotéticas. Grandes alturas, y no estoy hablando de la Ciudad de México, estoy hablando de los picos más altos de los famosos 8000. Monte Everest. A esas alturas, por la presión barométrica, el FiO2 es menor al 21%. Dos, aumento del monóxido de carbono en situaciones como el ejemplo que les puse, de incendios. El aire que estás respirando ya no es oxígeno, ya es monóxido de carbono porque el oxígeno sirvió de combustible. Y los espacios reducidos, si ustedes se ponen en una habitación pequeña con 30 personas, en un inicio estarán respirando el aire de la habitación al 21%, pero después de un tiempo van a empezar ustedes a exhalar y el oxígeno se va a empezar a contaminar por CO2 y va a disminuir la fracción inspirada de oxígeno. Va a haber más CO2 que oxígeno. Dos, los famosos cortocircuitos o shunts. Los shunts es cuando entra un volumen adecuado, pero mi alveolo no lo puede recibir. ¿Por qué podría no recibirlo? Una, porque esté ocupado de moco, neumonía. Porque esté ocupado de agua, edema agudo pulmonar. De agua con proteína asociada a un material inflamatorio, SIRA, síndrome de distrés respiratorio. Porque el bronquio está cerrado y no logra pasar al alveolo, broncoespasmo severo. Porque no hay alveolos, porque están atelectasiados, o porque como no les llegó flujo adecuado durante un buen rato, decidieron excluirse y colapsarse, lo que sucede en el reflejo de una TEP. Todas esas situaciones nos generan un shunt o cortocircuito y es el mecanismo de hipoxemia de lejos más común que existe. 3. El aire llega al alveolo, mi vaso está permeable, pero justo acá estas alteraciones en la ventilación perfusión. Mi alveolo está libre, mi membrana alveolo capilar está libre, pero mi vaso está tapado. ¿Cuál es el ejemplo más famoso de ello? Un tromboembolia pulmonar. Pero también las enfermedades pulmonares intersticiales destruyen los vasos y la enfermedad vascular pulmonar destruye los vasos, provocando una vasoconstricción permanente que genera hipertensión pulmonar por cambios proliferativos. Estas son las famosas alteraciones de la BQ o mismatch BQ, que representa problemas en la perfusión exclusivamente por lo que ya comentamos. Y viene la de la saturación de la difusión. El alveolo en teoría está bien, el vaso está bien, pero mi membrana alveolo capilar se engrosó porque hay una enfermedad intersticial, porque hay SIRA, porque hay edema pulmonar. O sea, el líquido en el SIRA empieza a extravasarse del vaso y no pasa al alveolo primero, pasa al intersticio y hace que la membrana alveolo capilar sea más gruesa. O porque mi membrana se destruye por enfisema pulmonar. O hay alteraciones vasculares, disminuye el flujo o disminuye el transporte eritrocitario. Estas alteraciones en la difusión nos provocan mecanismos
de hipoxemia de tipo alteraciones en la difusión. Muy bien. El algoritmo más sencillo que ustedes van a llevar para una hipoxemia, para encontrar uno de estos mecanismos de hipoxemia, requieren forzosamente que hagan el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Bien, resumiendo. 1. Si el problema está en el aire ambiente porque hay FiO2 menor al 21%, que ya dijimos las situaciones o grandes alturas o el oxígeno se consumió, pues será un mecanismo de hipoxemia por disminución de la FiO2. Si el problema es que el impulso respiratorio o mi caja torácica no se logran expandir por dolor, por sedantes, por alteraciones neuromusculares, va a entrar poco volumen y eso se va a llamar hipoventilación alveolar. Mi alveolo está bien, también está bien mi vaso y por supuesto mi alveolo capilar, pero no le llega el suficiente volumen al alveolo. 3. Este es un vaso. Este es el intersticio y este es el alveolo. El agua empieza a fugarse del vaso al intersticio porque hay una inflamación. Eso sucede en el SIRA, en el edema agudo pulmonar. Y esto provocaría, cuando es exclusivamente del intersticio, un problema en la difusión. Pero no se va a quedar ahí. Después de un rato, el agua se va a pasar al alveolo y el paciente va a tener un segundo mecanismo de hipoxemia, que es un shunt. Por eso, en el ejemplo que les había dado, un paciente con edema agudo pulmonar inicialmente podría responder muy bien oxígeno, pero cuando se convierte en un shunt, porque el agua que se extravasa pasa al alveolo, ya son 2 mecanismos de hipoxemia. Y como académicamente no debe responder oxígeno, nos lo catalogaría como un shunt. Y si el vaso se tapa, pues es una alteración en la perfusión. Bien, este es el algoritmo que van a usar siempre, es el más fácil, es el más académico, y solo funciona en situaciones estrictamente académicas, porque en la vida real les voy a poner al final un ejemplo que no se comportan así la mayoría de los pacientes. Si la PaO2 está bajo de 60 litros de mercurio, el paciente tiene hipoxemia por definición. Si mi CO2 está alto, es una hipoventilación, por lo que ya comentamos. El CO2 necesita grandes volúmenes de ventilación para intercambiarse. Es el único donde el CO2 está elevado. Insisto, en situaciones académicas, punto. Una TEP te puede dar esto y te habla de la gravedad. Un SIRA te puede dar esto y te habla de la gravedad. Pero académicamente, mi CO2 está normal o bajo, porque entonces está polipneico por la disnea, entonces baja mucho CO2. Mi gradiente alveolo arterial aquí nos va a dar la respuesta. Si mi gradiente alveolo, o sea, mi alveolo le está llegando X cantidad de oxígeno, pero le está pasando poquito oxígeno a mi arteria, mi gradiente se va a ampliar. Si mi alveolo le llega poco y le pasa todo de ese poco, mi gradiente va a ser estrecho. Por tanto, si a mi alveolo le llegan 40 unidades de oxígeno y en mi arteria tengo 40, pues mi gradiente es de 0. El problema es que hay un aporte bajo de FiO2. Por otro lado, a mi alveolo le llegan 70 y en mi arteria hay 50, más de 20. Entonces, tenemos 2 opciones. Un shunt o una alteración de ventilación-perfusión o una alteración de la difusión. ¿Cómo lo sabríamos? Probando con oxígeno. Si le pones oxígeno al paciente y responde, o sea, mejora su saturación, que realmente debe ser su PaO2, FiO2, si mejora al oxígeno, entonces es una alteración en la BQ, una tromboembolia pulmonar, o una alteración en la difusión, como las etapas iniciales del SIRA o las etapas iniciales del edema agudo pulmonar. Por eso dice, si es mayor a 15, ¿es refractario? No, no es refractario, responde bien oxígeno, o es BQ o es una alteración en la difusión. Por lo contrario, ¿es refractario a oxígeno? Sí, es un shock. Vean este ejemplo. Antes vamos a los tipos de insuficiencia respiratoria. Hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria y desgraciadamente la literatura no se pone de acuerdo, pero esta es
yo creo la más conocida. La insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, cuando tiene menos de 60 mililitros de mercurio. La tipo 2 es cuando el CO2 está elevado, más de 50. Sería una insuficiencia respiratoria tipo 2, clásica de los pacientes con EPOC o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El tipo 3 se le suele llamar a la posquirúrgica, de la que les comenté en el primer ejemplo, un paciente que respira de forma muy limitada por el dolor y entonces los alvéolos empiezan a colapsar y empieza el paciente a perder capacidad funcional residual y, por tanto, el paciente empieza a tener hipoxemia. Pero también se le conoce cuando es mixta, cuando hay hipoxemia e hipercapnia. Y el tipo 4 es cuando el paciente está chocado y, independientemente de su hipoxemia, el paciente tiene hipoxia tisular. Este es un ejemplo de un mecanismo de hipoxemia combinado en la vida real. Un paciente que hace edema intersticial, después hace edema alveolo intersticial y después alteraciones vasculares. ¿Cuál es el ejemplo? Un paciente que tiene SIRA. Vamos a poner una pancreatitis. El paciente tiene una pancreatitis y empieza a liberar una cantidad estratosférica de interleucinas y sustancias proinflamatorias. Esas llegan al endotelio de todos los vasos habidos y por haber, que incluyen el pulmón. Y entonces ese endotelio inflamado va a empezar a fugar líquido. ¿A dónde va a fugar el líquido? Al intersticio inicialmente. ¿Cómo está el alveolo? El alveolo está normal. ¿Cómo está el vaso? El vaso está normal. El problema está en la difusión. La membrana alveolo-capilar se engrosó de líquido de la inflamación debido a la pancreatitis. ¿Qué tiene que ver la pancreatitis con el pulmón? Nada. Aquí fue la inflamación generalizada, las citoquinas que provocaron que los vasos sanguíneos extravasaran su líquido. Pero ojalá quedara ahí. Este líquido finalmente va a entrar al alveolo. Y cuando entre al alveolo, ya vamos a tener dos mecanismos de hipoxemia. Vamos a tener un shunt o cortocircuito. Pero después de mucho tiempo que el alveolo esté ocupado, el vaso va a excluir a estos alveolos. Tengan todos o no alteraciones, van a ser excluidos. Y entonces va a haber esta vasoconstricción hipóxica, que es un reflejo, y redistribución de flujo a zonas que están mejor ventiladas. Y ahora vamos a tener tres problemas. Vamos a tener una alteración de la difusión inicial, un shunt y finalmente también una alteración de Q. Y eso explica por qué esos pacientes que hacen SIRA terminan requiriendo ventilación mecánica y les termina yendo tan mal, porque son tres mecanismos de hipoxemia. Evidentemente son refractarios a oxígeno. Muy bien, chavos. ¿Qué les pareció? Muy bien, Doc. Muy padre. A mí la verdad me gustó, me pareció muy dinámico, pero sí, como que me va a tomar un poquito de tiempo asimilarlo. Que ustedes lleguen ya leído estas clases. No es la mejor forma esta que estamos utilizando por Zoom, pero es lo que hay ahorita y nos vamos a adaptar, no pasa nada. Pero les puedo asegurar que si ustedes ya llegan leídos con lo que yo les explico, les va a quedar súper claro. Y vamos a tratar de hacer los talleres. A mí me interesa mucho hacer los talleres porque ahí se van a despejar muchas dudas. ¿Sale, chavos? Ya veré eso con las autoridades para que me den luz verde cuando los puedo ver y en dónde los puedo ver. Si es necesario en Cañahueca, pues en Cañahueca para Susana y como sea, pero la cosa es poder hacer talleres. ¿Hecho? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.